Así como estamos, vamos a leer la palabra del Señor en el libro de los Romanos, en el capítulo 12, el verso 1 y el 2, dice así las Escrituras: Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, os ruego que cada uno de vosotros, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No os amoldéis al mundo actual, sino sed transformados mediante la renovación de vuestra mente. Así podréis comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Hasta aquí la palabra del Señor. Pueden tomar asiento, gracias. Antes que entrar en la meditación de la palabra, quisiera primeramente darle las gracias al pastor Roc Cota. Muchas gracias, pastor, por permitirme estar en el púlpito de la iglesia Emanuel. Por cierto, no se me ocurre mejor nombre para una iglesia que Emanuel, que significa Dios está con nosotros. Y yo creo que Dios está con vosotros aquí, y por eso bendito sea el Señor. Gracias por poder compartir con vosotros las Escrituras. Yo soy Alfonso Medina, un siervo del Señor. Lo único que puedo decirles es que todavía me acuerdo cuando con 5 años una misionera allí en el norte de África, donde yo nací, me puso en sus rodillas y me guió en una oración de fe. Y todavía la recuerdo, se llamaba la señorita Anna Carman, una americana. Después de tantísimos años, recuerdo su rostro, recuerdo cómo me guió en una oración. Era un niño, viví mi vida, yo crecí dentro de una familia cristiana y temiendo a Dios, y para mí fue un ejemplo poder levantarme todas las mañanas cuando iba al cuarto de baño para prepararme para ir al colegio, y allí estaba papá y mamá en la cocina con la Biblia abierta y orando por todos sus hijos. Y todas las mañanas, los recuerdos que yo tengo de ellos, todas las mañanas estaban orando juntos los dos desde temprano por todos los hijos y por el día. Así que crecí, tuve el privilegio de crecer en un hogar cristiano. Todos mis hermanos y hermanas son creyentes. Yo tengo, digamos, la suerte de ser el número 6 de una familia de 8. Mis padres, como los rumanos también les gusta, va a tener muchos niños. Y eso fue una bendición porque entonces llegué yo también. Y puedo decirles también de mí que el Señor tuvo misericordia cuando tenía 18 años. Bueno, yo iba a la iglesia desde que era niño, pero cuando cumplí 18 años, pues tuve un encuentro con Jesús. Un predicador en un teatro estaba predicando y yo iba con los demás jóvenes. Y él dijo: el Jesús que tú llevas en la Biblia no te puede salvar. El Jesús que tú tienes aquí no te puede salvar. El Jesús que puedes llevar colgandito de un crucifijo no te salva. Para que Jesús te pueda salvar, tiene que entrar en tu corazón. Y tienes que abrirle la puerta para que Él entre en tu vida. Porque si una persona va al médico y el médico le dice: tiene usted una enfermedad muy grave y le mando este antibiótico, vaya y póngaselo. Usted coge el antibiótico y lo pone en lo alto de la estantería y todos los días va, mira el antibiótico. Este antibiótico me va a salvar. Oh, antibiótico, tú me vas a salvar. Y le dice al antibiótico que le va a salvar, pero no se lo pone. Por muy cierto que sea que el antibiótico le puede salvar, no le salva. Necesitamos meterlo dentro de nuestro cuerpo para que quite la infección. Lo mismo ocurre con las personas. Necesitamos que Cristo entre en nuestra vida, porque si no, la infección del pecado continúa dentro de nosotros y que está destruyéndonos. El alma que pecare, decían las Escrituras, esa morirá. Y el día que Adán pecó, pues todos nosotros pecamos con él, porque nosotros estábamos en los lomos de Adán, todavía no habíamos nacido, pero tenemos la misma naturaleza que aquel Adán. Si nosotros hubiésemos estado allí, también habríamos hecho lo mismo, porque somos hijos de Adán. Ahora bien, hubo una ocasión a lo largo de la historia, y es que nació un hombre de una manera diferente, Jesús de Nazaret. Nació de una mujer que era virgen. Hay quien lo cree, hay quien no lo cree. Nosotros creemos que ese Jesús era Dios que se hizo hombre y vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y vino a vivir entre nosotros.
y se movió entre nosotros. Y no lo reconocían, pero era lo que había estado buscando desde siempre. Porque Dios, todo su propósito al crearnos fue que tuviésemos comunión, relación con Él. Pero al pensar en Dios, la gente hacía así, porque sentía miedo. Pensaban que Dios estaba enfadado con los hombres por el pecado. ¿Recuerdan ustedes la historia de la caída de Adán? Adán tomó de la fruta que no debía comer. No era un mal árbol, todo lo que Dios había hecho era bueno, pero Dios le dijo, no comas de la fruta de este árbol porque el día que comas morirás. Y el hombre comió, la mujer también comió, y se dieron cuenta, sus ojos fueron abiertos, se dieron cuenta de que estaban desnudos. La gloria que los recubría desapareció, porque ellos estaban recubiertos de la gloria de Dios, pero de repente al pecar y al desobedecer, descubrieron que estaban desnudos. No se le ocurrió otra cosa que buscar una hoja de higuera para taparse un poco. Ustedes saben, no sé, los que han venido del campo conocen que las higueras, cuando uno empieza a coger los higos y si le cae un poquito de esa leche que tiene dentro blanca, eso pica que no vean. Yo una vez me pusieron a coger higos y nunca más. Es que yo prefiero comprarlos en la mercado, porque es que pica mucho. Así que imagínense ponerse unas hojitas de higuera para taparse las vergüenzas. Y además el hombre se escondió porque tuvo miedo, tuvo vergüenza, porque estaba desnudo. ¿Quién te dijo que estás desnudo? No, la mujer. ¿Es que acaso comiste del árbol que te dije que no comiera? No, la mujer que tú me diste. Ah, yo tengo la culpa, ¿no? Bueno, el caso es simplemente que todos hemos hecho el mismo pecado que Adán. No comimos de una fruta, pero todos hemos cometido lo mismo. Porque ¿cuál fue el pecado de Adán? El pecado de Adán fue que Dios ha dicho que no coma la fruta de este árbol, pero yo voy a hacer lo que a mí me da la gana. Y por eso la cogió. Y todos nosotros ha llegado un momento en nuestra vida que sabíamos lo que Dios quería, sabíamos lo que está bien, pero decidimos hacer lo que nos da la gana. Después quizás nos arrepentimos, pero hacemos lo que queremos. Y eso, pues, es desobediencia. Pero el primer pecado no fue la desobediencia. El primer pecado fue la desconfianza. Dios nos creó para tener intimidad con Él. Pero ¿saben una cosa? Cuando usted no se fía de una persona, no puede tener intimidad. Si tú crees que tu marido te va a dar un palo cuando te metas en la cama, no tiene ganas de meterte en la cama. Dios quiere intimidad. Pero cuando hay desconfianza, esa intimidad no se produce. Y al no producirse esa intimidad, es porque no creyeron que lo que Dios le decía era por su bien. Y el hombre dejó de entender desde entonces cuál era la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El apóstol Pablo en Romanos 12 nos dice, no os conforméis a este mundo, a este siglo, a esta forma de hacer las cosas, sino sed transformados mediante la renovación de vuestra mente. Y así podréis comprobar que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Algunas veces pensamos que la voluntad de Dios no es agradable. Incluso algunas veces hasta se duda de que pueda ser perfecta o buena. Pero ¿sabe por qué es? Sencillamente porque nosotros no hemos sido transformados en el espíritu de nuestra mente. No hemos sido cambiados, no hemos renovado nuestra mente. Y sí, cuando uno recibe al Hijo de Dios en su corazón, viene la vida nueva a nosotros. Y entra en mi vida. Y Jesús está en mi corazón. Y yo estoy en el suyo. Y somos uno. Dice el apóstol Pablo que el que se une con Cristo es un espíritu, es con Él. Pero hay un autor muy famoso que se llamaba Watchman Nee que decía, hay cristianos con un corazón nuevo, pero con una mente vieja. Y seguimos viviendo y pensando y actuando a la vieja manera de Adán. Cuando ahora, según dice las Escrituras,
en 1 Corintios 15:45. Fue hecho el primer hombre, un ser viviente, un alma viviente. Pero el postrer Adán, que es Cristo Jesús, espíritu que da vida. El postrer Adán es espíritu que da vida. Cristo por eso se apareció a sus discípulos y después de haber resucitado como el espíritu que da vida, y les dijo, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el espíritu. Y entró en sus vidas. Pero ¿dónde viene el Espíritu de Dios a vivir en nosotros? En nuestro espíritu. No en nuestra alma, en nuestro espíritu. Y de ahí quiere salir y controlar nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de actuar, nuestra forma de ser. Y controlar todo nuestro ser y después incluso nuestro cuerpo. Por eso dice la Escritura que nosotros seremos transformados, lo último que será transformado será nuestro cuerpo. Pero mientras estamos aquí, ¿por qué no te llevó el Señor al cielo cuando le diste tu vida? Pues sencillamente porque mientras estamos aquí, estamos en proceso de transformación. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente. ¿Qué quiere decir eso? Ser transformados. Bueno, en el texto original es en griego, y en el griego se utiliza la palabra metamorfosis, que es un cambio de forma, ¿verdad? Todos hemos oído, los niños que han estudiado en las ciencias, la metamorfosis. Usted ve un gusano que se va arrastrando con muchas patas, pero tiene que estar arrastrándose por la tierra, y ese gusano se alimenta, pero ahí está, siempre arrastrándose, hasta que llega un momento en que no aguanta más, busca un rincón, se queda ahí aislado, empieza a segregar una seda, unos jugos, y se queda como encerrado en sí mismo. Cuando estamos rodeados de este mundo, pero buscamos algo más de Dios, seguimos arrastrándonos, seguimos como los gusanos buscando algo más, hasta que decimos, este mundo no vale la pena, este mundo no es lo que Dios quiere para mí. Nos cerramos al mundo. Pero una vez que uno se ha cerrado, empieza a tener esa intimidad con Dios, a tener más intimidad, buscarlo más, empieza a transformar su manera de entender la vida, su forma de comprenderla. Y después de eso, llega un momento en que ya no aguanta ahí y quiere salir fuera, otra vez. Pero cuando se rompe la crisálida, ¿sabe lo que ocurre? No sale un gusano, sale una mariposa de hermosos colores. Y ya no tiene que arrastrarse, puede volar alto. Ya no necesita arrastrarse por el suelo. Cuando la palabra de Dios está diciendo transformaos, está diciendo metamorfoseaos, es decir, deja que el Espíritu de Dios cambie toda tu forma, y en lugar de estar arrastrándote en este mundo, luchando y sufriendo por los pequeños detalles, vuela alto con colores hermosos que Dios ha puesto en tu vida. Transformarme. ¿Y cómo puedo yo transformarme? Renovando el espíritu de mi mente, renovando mi entendimiento. Dice el apóstol Pablo, renovándoos la renovación de vuestra mente. Yo continué leyendo mi Biblia hace mucho tiempo y un día encontré que Pablo le escribe una carta a los corintios y les dice a los corintios, vosotros tenéis todos los dones. Vosotros sois gente fantástica, pero todavía sois niños, sois carnales, sois inmaduros en la fe. Y los corintios, ¿qué está diciéndonos Pablo? Nosotros tenemos dones espirituales y hablamos en lenguas y se ven sanidades y los demonios salen corriendo de la iglesia. ¿Dios está con nosotros? Sí, Dios está contigo. Pero si no transformas tu manera de entender y no empiezas a mirar con los ojos del Espíritu, pues sigues siendo un niño. Pablo les dice a los corintios en el capítulo 3, yo hermano no pude dirigirme a vosotros, verso 1, como a espirituales, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. En otras traducciones dice como a carnales. Os di leche porque no podíais asimilar alimento sólido, ni podéis todavía, pues aún sois inmaduros o carnales. Mientras haya entre vosotros celos y contiendas, ¿no seréis inmaduros?
¿Acaso no estáis comportando con criterios meramente humanos? Cuando uno dice, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, no es porque estáis actuando con criterios humanos, después de todo que es Apolo quien es Pablo, nada más que servidores de Dios. Había en la iglesia de Corinto una manera de actuar muy humana, muy natural, y aunque es verdad que tenían muchos dones, esas personas seguían sin haber renovado su mente, transformado su forma de pensar. Y por lo tanto, eran carnales, se peleaban entre ellos, la hermana tal no me saludó, el hermano me miró así de mala manera, hoy vino la hermana de esta forma, y el hermano que se habrá creído porque Dios le ha dado algo más, ahora se cree que es mejor que yo. Y estaba siempre con rivalidades. ¿Y eso qué significa? Niños espirituales, inmaduros. Yo les voy a decir una cosa, hay cristianos en la iglesia. La madurez no se mide por el tiempo que llevas en la iglesia, no. Lo siento por los que llevan mucho tiempo. La madurez se comprueba por cómo eres, porque si has transformado tu mente o no. Entonces hay gente que lleva mucho tiempo en la iglesia y piensa que por llevar mucho tiempo en la iglesia es más espiritual. No, el Señor tiene gente espiritual que no ha venido nunca a la iglesia y le ama y le sirve y si le siguen. Vamos a ser sinceros. No es porque te sientes en el banco, es porque tú estás dejando al Espíritu Santo transformar tu manera de entender la vida, de entender las circunstancias. Transformaos por medio de la renovación de vuestra mente. ¿Qué significa eso? Que hay algo que cambiar. Si hay celos, si hay envidias, si hay contiendas, si hay pleitos, si hay divisiones, eso significa que todavía no hemos madurado bastante. Yo no digo que eso ocurra en esta iglesia, pero hablo en general. Tenemos que madurar como cristianos. Ahora, ¿y cómo pasa eso? Vale, yo quiero ser maduro. Y en mi lectura de Corintios, pues llegué a un momento en que leí el capítulo 13 de Corintios. Y dice, desde el verso 1 le voy a hablar. Dice, si yo hablo lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento, y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta el amor, no soy nada. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gano con eso. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás se extingue, mientras que el don de profecía cesará y el de lengua será silenciado y de conocimiento desaparecerá. Porque conocemos y profetizamos de manera imperfecta, pero cuando llegue lo perfecto, lo imperfecto desaparecerá. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Cuando llegué a ser adulto, dejé atrás las cosas de niño. Y a mí me llamó mucho la atención porque tenía todavía en mente la iglesia de Corintio que eran inmaduros. Un niño es inmaduro todavía, tiene que crecer. Niños espirituales, dice Pablo que eran. Y ahora Pablo dice, cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño. Y un día, pues leyendo esto, le dije, Señor, ¿y cómo habla, cómo es una persona madura en Cristo? ¿Cómo es un verdadero cristiano? Aparte de que ya no critique, no pelee y no tenga envidia ni celos, ni haya peleas entre ellos. ¿Cómo se reconoce a un cristiano maduro? Por la renovación de la mente. Pero cuando yo le dije, no sé cómo dejar de ser un niño espiritual para ser alguien maduro espiritualmente, el Espíritu Santo me dijo, ¿y cómo lees? ¿Cómo leo? Aquí leo. Cuando era
Cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, pero cuando llegué a ser adulto dejé las cosas de niño. Ahora vemos de manera imprecisa, indirecta y velada, como en un espejo, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de manera imperfecta, pero entonces conoceré tal como soy conocido. Ahora pues permanecen estas tres virtudes: la fe, la esperanza y el amor. Y la más importante de ellas, o más excelente, es el amor. Dice eso. Vamos a ver. Si yo era un niño y hablaba como un niño, ahora, ¿cómo tengo que hablar? Pues léelo. Con fe. Hay personas que cada vez que hablan, hablan en derrota. Hay personas que son cristianos y cada vez que hablan, eso no se puede hacer, eso es muy difícil, ¿quién va a conseguir eso? Hace falta mucho dinero para hacer esto otro. Y estamos siempre en la iglesia con palabras que minan nuestra fe, porque no hemos renovado nuestro entendimiento. Pero cuando era niño hablaba como niño. Los niños no se le entiende muchas veces cuando hablan. Y hablan cosas sencillas. Lógico, son niños, tienen que hacerlo así. Pero cuando ya somos maduros espiritualmente, usted va a conocer un maduro espiritual cuando lo oye hablar. Y es una persona que habla con palabras de fe, que transmite fe al hablar. Y tú dices, ¿usted cree que Dios puede hacer lo imposible? Pero eso no viene porque sí en nosotros. La madurez es un proceso. Un niño, por mucho que quiera ser maduro, no puede llegar a serlo porque tiene que crecer, madurar. Es un proceso. Y el proceso viene transformando la mente. Entonces yo le dije, Señor, ¿y entonces cómo pensaba como niño? ¿Y ahora cómo tengo que pensar? Tengo que pensar con esperanza. Miren, somos tan negativos aquí que yo pienso, no se puede, es difícil, nos vamos a enfermar todos, el COVID está ahí en la calle. Hay que ser prudentes, pero no hay que hablar con miedo, no hay que tener miedo, hay que tener valor en Dios. No imprudencia, pero sí valor. Dios está conmigo. El Señor me va a ayudar. Yo sé que me ha dicho, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Yo sé que va a estar a mi lado, incluso si estoy en el lecho de dolor, en la enfermedad, Él está conmigo. Entonces, estoy pensando con esperanza. Yo sé que mi Redentor vive, dijo alguien que tenía mucha esperanza, ¿verdad? Y había sufrido muchísimas enfermedades. Y Job dijo, y sé que con estos ojos un día lo voy a ver cara a cara, y mis ojos le verán y no otro, aunque Él me consuma, porque yo sé que mi Dios es un Dios que me ama y va a estar pendiente de mí. Y yo tengo esa esperanza de la resurrección de los muertos. Me estaba emocionando cuando empezaron a cantar un himno que hacía años que no escuchaba, que es ese himno que dice, ¿cuál era el que habíais cantado? El de cuando allá se pase lista. Era un himno que cantaba mi padre. Yo, a mí de niño chico me gustaba ver a mi padre afeitarse y cuando se metía a afeitar se ponía a cantar. Cuando allá se pase lista, estoy seguro que mi nombre allí se mencionará y yo voy a estar allí. Y me emocioné porque recordaba a ese hombre afeitándose diciendo, cuando ya se pase lista, cierto estoy que por mi fe, por mi Señor, yo voy a estar allí. Tenía fe y tenía una gran esperanza. ¿Tienes tú esa esperanza? Pues empieza a pensar con esperanza porque el Dios nuestro es un Dios de esperanza. Tengo que dejar de pensar como el mundo. Todo va mal, todo está peor, cada vez hay peores cosas, más problemas. Sí, es verdad, pero yo sé en quién estoy esperando. Mi Dios sigue teniendo el mundo en sus manos, sigue siendo el que controla. Y si Él está permitiendo esto, es con un propósito. Este piensa con esperanza. Así que debemos de hablar con palabras de fe, debemos de tener pensamientos de esperanza. ¿Y cómo tengo que juzgar a los demás? ¿Como un niño? El Señor dice, juzga a los demás con amor. Si queremos madurar y dejar las cosas de niño, tengo que hablar con fe, tengo que pensar con esperanza y tengo que juzgar a mi prójimo
en amor. Porque saben una cosa, con la medida con que midáis, se os volverá a medir, dice las Escrituras. Y de la manera que perdonéis, se os perdonará. Y de la manera que juzguéis, seréis juzgados. Por lo tanto, el Señor me está diciendo, tienes que juzgar a tu prójimo con mucho amor, porque a final de cuentas, tú también vas a ser juzgado. ¿Cómo te gustaría que te juzgaran? Con severidad, porque aquí las cosas son como son. Y hay que, vamos a tener misericordia, que todavía tiene mucho que aprender. Y le extendemos otra vez la mano. Cuando nosotros empezamos a juzgar a los demás con amor, ¿tú crees que los demás te van a juzgar con dureza? También, porque lo que sembramos, cosechamos. Y si siembras amor, no vas a cosechar odio. Quizás algunos no te puedan ni ver, pero otros te querrán con todo su corazón, porque tú les amaste a ellos primero. Y así somos hijos de Dios, porque Él nos amó a nosotros primero. Nosotros le amamos a Él, dice el apóstol Juan, porque Él nos amó a nosotros primero. Y en lugar de juzgarnos, pagó Él el precio de nuestra justificación. Ser maduros no significa llevar mucho tiempo en la iglesia. Ser maduro es ser capaz de pensar con esperanza. Y cuando yo pienso con esperanza, puedo hablar con fe. Y cuando hablo con fe, puedo juzgar a los que no me entienden con amor también, aunque estén en contra mía. Amados, el Señor dice en la Escritura que Él va a venir por una iglesia madura, sin mancha y sin arruga. Gentes que han experimentado la gracia de Dios y han dejado al Espíritu Santo que los metamorfosee, que los transforme, que los cambie de gusanos arrastrándose a mariposas que vuelan y llevan los colores del arco iris encima. Nosotros tenemos que dejar a Dios trabajar en nuestra vida. Cuando yo era niño, hablaba como niño. Cuando fui adulto, empecé a hablar con fe. Cuando era niño, pensaba como niño. Cuando llegué a ser adulto, empecé a pensar con esperanza. Cuando era niño, juzgaba a los demás como un niño. Cuando llegué a ser adulto, empecé a juzgar con amor. Cuando dejé de ser carnal, empecé a ser espiritual. Movernos en fe, movernos en esperanza, movernos en amor, no es algo que pasa de la noche a la mañana. La madurez es un proceso de crecimiento, es un proceso en el que vamos siendo transformados porque le dejamos al Espíritu Santo transformar nuestra manera de pensar y de entender la vida. Y ya no miro a los demás como si fuera eso, el juez de todos. Miren, nosotros los evangélicos hemos cometido el error de juzgar a los demás. Si no tiene a Cristo se va al infierno. No me mandó el Señor a mí a predicar eso. Me mandó a predicar que si quiere ser salvo, reciba a Jesús. Y el que manda al infierno es el Señor, ¿o no? Yo no tengo por qué estar diciéndole a la gente te vas a condenar. Estoy diciendo te puedes salvar por medio de Jesús. Es un mensaje de esperanza, no un mensaje de condenación lo que nosotros tenemos. Traemos una buena noticia. En Cristo Jesús sí hay salvación. Ese es un mensaje de esperanza. En Cristo Jesús puedes cambiar las cosas. Ese es un mensaje de fe. Las cosas pueden cambiar porque es Dios el que está con nosotros. Y si tienes al Señor contigo, puedes amar como Él amó. No hay mayor amor que uno dé su vida por sus amigos. Él dio su vida por nosotros. Por eso nos amó más que nadie. Y eso nos asegura una cosa. Pase lo que pase, el amor de Dios nunca deja de ser. Dios te sigue amando y por eso te quiere trabajar y transformar. Dejémosle que Él produzca en nosotros esa metamorfosis, ese cambio. Entiendo que la vida cristiana es hablar con fe, pensar con esperanza, juzgar con amor.
en términos generales en todo tiempo, pero a veces no entendemos qué nos pasa, y es que tenemos que dejar que el Espíritu nos transforme nuestra manera de entender. Hay un pasaje en el Evangelio de Marcos que dice que el Señor, la última noche que estaba con sus discípulos antes de ser entregado, se sentó con ellos y tomó pan, lo bendijo, lo partió y lo repartió. Y cuando Dios te tomó a ti, fue con un solo propósito: bendecirte. Así que tú puedes decir al que tienes al lado: Dios me escogió a mí. ¿Y para qué me escogió? Para bendecirme. Pero eso es una parte del mensaje. Se nos queda ahí, estamos contentos, Dios nos bendice, somos sus hijos y Dios bendice a sus hijos. Pero recuerden que el Señor Jesús es el pan de vida. Y Él toma el pan, lo bendice y después de haberlo bendecido, lo partió. Y ese es el quebrantamiento que hace falta. Si la crisálida se queda dentro de la cápsula y no rompe la cápsula y no sale, se queda ahí sola y se muere. Y cuando nosotros tenemos un tesoro muy grande en nosotros, pero tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos ayude para romper esa cápsula del hombre viejo y dejar que el hombre nuevo, la mujer nueva en Cristo Jesús salga. Para eso viene el Espíritu Santo y empieza a quebrantarnos. Y cuando Dios te quebranta, ay, Señor mío, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Por qué me duele tanto? ¿Qué está pasando? Yo estoy obrando en ti. Pablo hizo grandes cosas, pero también tenía su quebrantamiento, ¿recuerdan? 3 veces le he rogado a Dios y he ayunado y le he dicho que por favor me quite este problema que tengo. Y Dios decía: bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y eso es quebranto. Y eso es, el Señor me está rompiendo. ¿Qué está rompiendo? Está rompiendo la vieja naturaleza de mi vida, lo carnal, lo de niño, para que salga el hombre nuevo, el Hijo de resurrección, la vida de Jesús en mí. Todos han visto un guante. Un guante tiene la forma de una mano, pero si está vacío, que lo dejas ahí y el guante está colgando. Ahora, cuando le metes la mano dentro, ya no vemos un guante, vemos una mano que tiene un guante. Nosotros somos el guante. Cuando el Espíritu Santo entra en nosotros y le dejamos actuar, ¿sabe qué ocurre? Que entonces la gente empieza a ver que hay una mano dentro, que dentro de nosotros está el Hijo de Dios trabajando, su Espíritu Santo trabajando en nosotros. Y tenemos que dejarle que actúe. Y cuando más le dejamos que actúe en nosotros, más se acopla el guante a la mano y la mano al guante. Y al final no distinguimos lo que ha hecho. ¿Qué ha hecho eso? El guante, no, la mano. Pero ahí no hay huella, ¿no? Porque tiene un guante. Al final de cuentas, lo que ocurre es que Dios está trabajando a través de nosotros. El quebrantamiento del hombre viejo, del Adán que hay en nosotros, es con el propósito de que salga la mariposa, de que salga el hombre nuevo, de que seamos transformados, seamos metamorfoseados para que la vida de Dios se manifieste en ti. Y cuando la vida de Dios se manifiesta, entonces ¿sabe qué otros van a decir? Este es espiritual, míralo. Juzga con amor. Cuando piensa con esperanza. Y cuando nos habla, nos transmite fe. Pero para eso tiene que ser quebrantado. ¿Recuerdan la mujer que estuvo y fue a adorar al Señor en la casa del fariseo y le rompió el vaso de alabastro? Lo rompió para poder echarle el perfume en los pies a Jesús. Todo el mundo la criticó.
Todos. Hasta Judas dijo, esto se podría haber vendido por 300 denarios y hubiéramos dado a los pobres, aunque eso lo dijo porque cogía del dinero de la bolsa. Los carnales siempre juzgan a los espirituales, pero el espiritual no juzga ni es juzgado por nadie, porque Dios es su juez nada más. Debemos de entender que cuando se rompe el frasco es cuando sale el perfume. Cuando nuestro yo es roto, es cuando el perfume de Dios, lo que hay dentro de nosotros, sale. Y toda la habitación, dice el texto, se llenó del olor del perfume. Y ¿saben una cosa? Esa mujer ungió los pies de aquel que se llama el Cristo, el Mesías, en otras palabras, el ungido. Ella ungió al ungido. Fíjense, qué curioso. Y el Señor dijo, esto lo ha hecho para el día de mi muerte, no os metáis con ella. Donde quiera que se predique este evangelio se va a predicar de lo que esta mujer ha hecho. Y cuando nosotros hablamos, ¿qué es lo que hizo? Pues miren, lo que hizo fue tomar un frasco de alabastro. El alabastro es un mineral muy bonito que se puede tallar. Y dentro las mujeres solteras ponían un perfume de nardo puro que costaba mucho dinero, era como el salario de 3 o 4 años. Y tenían que estar ahorrando y ahorrando, porque la idea es, cuando se casaban, ellas rompían el frasco de alabastro y tenían su noche de bodas con olor a nardo y con olor a primavera. Y ellas lo guardaban para el día de su desposorio. Y esa mujer va y rompe ese ahorro de toda su vida y lo puso a los pies del Señor. Se quebrantó su corazón y lloraba y secaba los pies con su pelo. Hay una historia detrás de todo esto. Porque cuando fueron a enterrar a Jesús, ya había empezado el sábado y entonces no pudieron ungirlo. Por eso él dijo, me ha ungido para el día de mi sepultura. Pero el tercer día, muy de mañana, las mujeres fueron a ungir el cuerpo del cadáver de Jesús a la tumba. ¿Y sabe qué ocurrió? Cuando fueron a ungirlo, pues que la tumba estaba vacía. Entraron a mirar y allí no había nada. Había resucitado de entre los muertos. Juan y Pedro salieron corriendo, fueron a la tumba. Juan se quedó en la entrada. Pedro entró y lo que notó Pedro fue simplemente una cosa, que allí había estado Jesús, porque olía al perfume de nardo puro, olía a primavera, olía a resurrección. Y la vida de Jesús en nosotros debe de oler a primavera, debe de oler a resurrección. Y si nosotros dejamos que nuestro hombre viejo sea quebrantado, en algunos se te van a acercar y va a decir, este huele diferente. No importa que vengas de trabajar en el campo, huele diferente. Huele a resurrección, huele a vida. La tumba de Jesús no olía a cadáver. ¿Recuerdan lo que le dijeron esas mujeres a Jesús? Mi hermano Lázaro lleva ya 4 días ahí, así que ¿cómo se te ocurre abrir la tumba? Va a oler a muerto. Ya huele. No. Lo que Jesús hace nunca huele a muerte, huele a vida. Y amados, un cristiano espiritual huele a resurrección, huele a la vida de Dios. Y otros lo notan porque habla con fe, piensa con esperanza y juzga con amor. Otros saben que Jesús está ahí fluyendo de su vida porque ha sido quebrantado y ya no juzga a los demás con severidad, sino que tiene un corazón para su prójimo. Porque amamos a Dios, podemos amar a nuestro prójimo. En la medida que tú amas a tu prójimo, así estás amando a Dios. Porque el Señor dijo, amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y no te quieres mucho si no quieres a tu prójimo. Porque no querrías para otros lo que no quieres para ti. Madurez. En pocas palabras, madurez. El Señor quiere que nosotros lleguemos a ser maduros. Y el hombre maduro, el cristiano maduro, no es porque lleva muchos años o tiene pelo blanco. No, el cristiano es maduro
porque tiene palabras de fe para otros. Ánimo, el Señor está con nosotros. Porque piensa con esperanza y habla consigo mismo. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes, se dice a sí mismo. O cuando está en problema, alma mía, espera en el Señor. Salvación mía y Dios mío, en Él esperaré. El salmista hablaba consigo mismo y decía, espera en Dios. Estaba madurando, estaba hablando con esperanza. Alma mía, espera en Dios. Amados, no quiero hacerme largo, pero a final de cuentas, Pablo dice, no os conforméis, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, para que comprendáis la voluntad de Dios, que es para tu vida buena, agradable y perfecta. Buena, agradable y perfecta. Y nosotros podemos experimentar eso conforme vamos madurando en la fe y dejando atrás el viejo hombre y dejando que salga el Hijo de Resurrección en nosotros. ¿Qué harás? ¿Vas a seguir buscando crecer y madurar o te conformas como estás? Tu manera de pensar, tu manera de hablar, tu manera de juzgar demostrarán hasta dónde ha llegado tu madurez. Y lo que tenemos que hacer es decirle, Señor, ayúdame en mi debilidad. Aquel hombre le dijo, creo, ayuda mi incredulidad, porque creía pero no lo creía lo bastante. Bueno, digámoselo, creo, pero mi fe no es tan grande todavía. Digámoselo, espero, pero todavía mi esperanza no es la esperanza que debería tener un hijo de Dios. Amo, pero a veces no juzgo con amor. Ayúdame. Les ruego que se pongan de pie, vamos a hacer una oración. Le vamos a decir esto al Señor. Señor, ayúdanos. Amado Señor, nosotros necesitamos que tú hagas una obra en nuestra vida y que podamos llegar a ser hombres y mujeres maduros de verdad, gente que se atreve a hablar con palabras de fe, gente que se atreve a pensar pensamientos de esperanza, personas que cuando juzgan con un espíritu de amor. Anhelamos alcanzar la madurez y dejar de ser niños espirituales, dejar de ser hombres y mujeres carnales, dirigidos por nuestros impulsos, sino dirigidos por tu Espíritu. Ayúdanos a aceptar que tú también trabajas en el quebrantamiento para que pueda salir de nosotros lo mejor. Ayúdanos a aceptar tu mano trabajando en nuestro viejo hombre para que pueda florecer el Hijo de vida, el Hijo de resurrección. Señor, necesitamos de ti. Necesitamos tus fuerzas. Reconocemos que a veces juzgamos rápidamente. Reconocemos que a veces pensamos con pensamientos de derrota y que otras veces no hablamos con palabras de fe y que hablamos en negativo. Pero tú eres el Dios que empezó la buena obra en nosotros y eres el Dios que ha dicho que no parará hasta haberla cumplido completamente. Por eso, en el precioso nombre de Jesús, oramos. Espíritu Santo, haz la obra completa en nosotros, de tal manera que podamos llevar por todas partes el olor de la resurrección de Jesús. El olor grato de tu presencia, la vida de Jesús en nosotros. Te necesitamos, Señor. Espíritu Santo, si tú no lo haces, difícilmente lo vamos a conseguir, pero sabemos que tú eres el que empezó la buena obra y que seguirás hasta haberla cumplido completamente en nuestras vidas. Hazlo así y que cada uno de los que estamos aquí lleguemos un día a decir, yo sé hablar con palabras de fe, yo sé juzgar con un corazón de amor, yo sé pensar con esperanza. Tú eres nuestro Dios. Espíritu Santo, hazlo en nosotros y que a través de eso
Jesús sea glorificado en nuestras vidas. En su precioso nombre oramos y lo pedimos. Amén y amén. Gracias por la oportunidad de compartirles la palabra. Gracias por oírme. Les desafío a seguir creciendo en su vida cristiana. Les desafío a que continúen peleando hasta que se vea y que todos lo puedan notar, que hay alrededor de usted un perfume diferente. Que usted no es de los que se arrastran, sino de los que vuelan alto, porque Dios está fluyendo de su vida. El Señor les bendiga. Gracias, pastor.